Hola, bueno, este es el siguiente video de desarrollo de contenido. En este caso, pues vamos a ver lo que es la tipología legal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tipología legal? Cuando nosotros hablamos de tipología legal, estamos hablando de toda la estructura constitucional, es decir, todas las normas, todos los decretos, todas las leyes, todos los códigos, todo lo que hable acerca de legislación educativa sobre educación exactamente, ¿vale? Para esto vamos a comenzar con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Por así decirlo, la Constitución sabemos muy bien que está regulada para controlar a toda la sociedad. Y como tal, el controlar toda la sociedad pues es bastante amplio. Y aquí nos vamos a sectorizar únicamente en lo que viene siendo educativo. La Constitución como tal pues es la de 1917, Venustiano Carranza, etc. Digamos que todo esto es historicismo. Pero exactamente cómo se divide mi Constitución. Tenemos dentro de su desarrollo de contenido lo que es el título primero, que es de los derechos humanos y sus garantías. Posteriormente, pues tenemos el capítulo 2, y así todos los títulos. Todo esto que les coloqué ahí, en forma de pirámide, que nada más les puse títulos y capítulos, es la reducción de la Constitución para que ustedes sepan exactamente dónde viene cada uno de los elementos. Es decir, si yo quiero saber de qué se encarga mi poder ejecutivo, pues ya tengo mi tipología y dentro de mi tipología me dice que mi poder ejecutivo está en el título tercero, en el capítulo tercero. Ya voy a abrir mi Constitución y me voy a basar ahí. Esto es para que ustedes sepan ese dominio, ese control que pueden tener de la Constitución, que no únicamente es para abogados o para los jueces o para los policías, no, que es para todos. Y al ser para todos, pues lógicamente ustedes la pueden leer y la pueden interpretar de una forma muy pacífica. Posteriormente a la Constitución tenemos lo que es la ley. La ley nos dice que tiene como finalidad la regularización de ciertos aspectos de la vida diaria de los ciudadanos, como por ejemplo leyes que regulan las relaciones laborales, las relaciones conyugales o que se entiende por delito. Esta ley como tal es la imposición que nosotros tenemos a nuestra persona, a mí misma, a mi familia, a mi sociedad, a mi calle, a mi colonia, a mi municipio. Esta ley es para todos, tiene la finalidad de que nosotros nos llevemos bien, de que tengamos una vida digna, de que nadie venga y me pueda agredir, de que nadie venga y me pueda sobajar o demás. La ley es como tal, es la encargada de cuidarme y así como también me va a cuidar, también me va a imponer que yo no violente otros aspectos de otras personas. Es decir, la ley es aquel botecito que nos contiene para portarnos bien, para desarrollarnos bien y crecer bien. Eso es ley como tal. Para esto pues también tenemos características que son muy similares a las vistas en la clase pasada. Las características de las leyes como tal es que son impersonales. Impersonales en el aspecto de que no nada más son para mí, sino que son para todos. Es decir, todas las leyes que están dentro de la Constitución son impersonales, desde el aspecto en que son para todos. Dentro de la Constitución no dice, la ley de no matarás es solamente para personas blancas, o la ley de no violarás es solamente para las personas negras. No, no viene como tal explícita en decir o en centralizarse en algo, sino que es para todos, por eso es impersonal una ley. También nos dice que es obligatoria. Es muy similar a lo que es impersonales, es decir, obligatoria para todas, no excluye a nadie, no es como que hay un niño chiquito no puede matar, no, o sea, todos no debemos de matar, un bebé no puede matar, un señor de 80, una niña de 30, etcétera, todos no debemos de matar. ¿Ok? Por eso son obligatorias. Abstractas desde el sentido que son de doble fondo. Pueden ser positivas y pueden ser negativas. Es decir, el elemento de la norma de no matarás. La norma de no matarás es abstracta. ¿Por qué? Porque en el sentido de que no debes de matar a tu prójimo, no debes de matar al vecino. Pero ¿qué pasa si el vecino te está violentando? Existe la legítima defensa, en donde tú lo golpeas, te defiendes y lo matas sin querer. Ahí como tal estás incumpliendo esta ley, pero es abstracta desde el sentido que tú te estabas defendiendo. Entonces digamos que es esa dualidad que tiene la ley, de ser positiva y negativa. También nos dice que son generales. Va muy apegada a las impersonales, que es para todos. No sistematiza en pequeñas sociedades o pequeños núcleos. De ahí nos dice que son públicas, es decir, que son para todos. Sin importar que tú tengas una empresa, sin importar que tú seas rico, pobre o demás, son para todos. Por eso se le llama públicas. También tenemos lo que son los reglamentos. Bueno, ¿qué es un reglamento? Si ya quedamos que una ley contiende a toda la sociedad, ¿el reglamento qué hace? Dentro del desarrollo nos dice que el reglamento es un conjunto de reglas o normas emitidas por las
por las autoridades pertinentes y que regulan un sector concreto. Es una técnica legislativa que desarrolla en profundidad otras leyes. Es decir, los reglamentos vienen siendo una ley más chiquita. Tengo mi constitución, esa como tal es mi ley, pero ¿qué pasa cuando yo necesito una regularización de tránsito? Es decir, mi pequeño reglamento de tránsito en donde me dice que no me debo de pasar las luces rojas, como tal, ese es un reglamento, es algo que se apega a la ley, que deriva de la constitución, de nuestra ley, pero que se convierte en algo más pequeñito, en donde aquí sí ya sistematiza a una sociedad en sí, porque si yo no manejo, pues a mí no me afecta ese reglamento, no me interesa ese reglamento como tal. ¿Por qué no me interesa ese reglamento como tal? Porque pues yo no manejo, entonces no hay ninguna afectación para mí ni para las personas a mi alrededor. A menos que yo maneje, ahí sí como tal voy a necesitar de este reglamento, ¿vale? Posteriormente pues tenemos lo que vienen siendo los tipos de reglamentos. Dentro de los tipos de reglamentos que yo les coloqué, pues bueno, tenemos lo que son los reglamentos ejecutivos, los cuales nos decían que son reglamentos exclusivos de desarrollo de disposiciones de la ley reactivas y normativas. Los ejecutivos son más, pues digamos que para la normatividad o para sociedades o núcleos más específicos que vienen siendo en los servidores públicos, ayuntamientos, etc. O sea, todo este gramaje va dentro de los ejecutivos. ¿Por qué? Porque es un rango más elevado apegado a la ley. De ahí tenemos los reglamentos administrativos. Dentro de los reglamentos administrativos, pues es la actividad financiera o la administración pública. Es decir, cuando tú pagas una multa, ¿qué se hace con ese dinero? O sea, ¿se los quedan los que trabajan ahí o qué pasa con ese dinero? Eso es un reglamento como tal independiente, un reglamento como tal administrativo. Administrativo en el aspecto de que es puro sobre lo que están haciendo con tu dinero. Por eso se le llama administrativo, porque tienen que hacer algo pro con tu dinero. Ya si lo vemos desde el elemento independiente, es que es una institución como tal y ella recaba ese dinero. Es una institución única que puede recabar ese dinero. Posteriormente, pues tenemos los reglamentos normativos. Los reglamentos normativos, tal cual como su nombre lo dice, son aquellos que regulan a la sociedad. El reglamento de tránsito es un reglamento normativo. La Constitución es un reglamento normativo. ¿Por qué? Porque está regulando a la sociedad como tal. De ahí tenemos el decreto. El decreto como tal nos dice que es toda decisión, disposición o mandamiento emanado de la autoridad superior de un poder u órgano administrativo, en especial el jefe del Estado. Su contenido puede ser general o individual. Es decir, estos decretos generales nos dice que son reglas abstractas y producidas. Los reglamentos ya quedamos que los reglamentos era una sécula de la Constitución, de la ley, era para sociedades más pequeñas. Los decretos como tal son nuevas creaciones, nuevas normas jurídicas o individuales que puede aplicar para todos. Es decir, hoy en la Suprema Corte se creó un decreto sobre la educación en donde los maestros pues ya tenían que hacer exámenes para conservar su plaza. Ese es un decreto porque únicamente va aplicado a una norma, a un núcleo de sociedad. Es decreto porque no tiene tantas determinaciones como un reglamento. Un reglamento sí tiene varios lineamientos. Un decreto no, un decreto es único y exclusivo, es decir, es una pequeña ley única y exclusiva, ¿vale? De ahí posteriormente pues tenemos lo que es la historia de la legislación educativa. Aquí nos vamos a meter en historia un poquito. Bueno, la educación educativa surge desde lo que es el siglo XIX. Tenemos que en el 1850 pues surgen decretos sobre las primeras formalidades de la legislación educativa. Emanan precisamente del artículo 80. Este artículo 80 nos dice que como tal tenemos ya organizaciones educativas, que necesitamos organizar estas educativas, digamos que seculizarlas. Empiezan a dividir lo que es la educación básica, empiezan a dividir lo que es la educación media, la media superior y los elementos de la misma. En este artículo 80 es donde dan como que las técnicas y las fortalezas de lo que viene siendo mi sector educativo, ¿vale? Entonces, por ello es tan importante el artículo 80. Ahí es donde como tal surge el primer ciclo, surge el segundo ciclo y surge el tercer ciclo de educación. Anteriormente
solamente lo trabajaban por ciclos, no es como hoy que primero de primaria, segundo, tercero, cuarto, quinto y después otra vez primero de secundaria, segundo, tercero, primero de preparatoria, etc. No, aquí lo seculizaban por ciclos, ¿ok? Posteriormente pues fue evolucionando ese artículo y nació como tal leyes. Una de estas leyes pues es la Ley Reguladora del Derecho de la Educación, que fue aprobada hace 5 años. Esta Ley Reguladora del Derecho de la Educación es la que nos ayuda como tal ya a especificar a la sociedad que es educación, a la sociedad que son maestros, que son directivos, que son alumnos, que son padres, a toda esta mini sociedad educativa, la seculizan en esta ley, en esta regulación que se crea para poder sectorizar más a la educación, para que ya como tal tengan estos grupos y estos lineamientos de decir, bueno, educación inicial va a ser de tantos a tantos años, preescolar va a ser de tantos a tantos años, preescolar se va a encargar tales maestras, preescolar va a tener este núcleo, universidad va a tener este núcleo, etcétera, ¿vale? Entonces ya aquí como tal vamos teniendo la formación de lo que hoy en día conocemos como una sociedad educativa. ¿Ok? Básicamente esa es la historia y lo que más nos interesa pues es el artículo 80 y esta pequeña mini ley que se creó constitucionalmente para la educación, ¿vale? Que sigan teniendo un excelente día, tarde o noche, dependiendo de quieras vieron el video y nos seguimos viendo en la siguiente clase. Cualquier duda les comento, mándenme mensaje y pues ya lo platicamos y lo solucionamos, ¿vale? Que estén muy bien.